Un día pues amanecí pensando, ¿qué libro hago después de la última biografía? Y enseguida vi que era Machado, que tenía yo que hacer una biografía de Machado que no había. De modo que es un homenaje. ¿Y vas a seguir en el futuro con otros miembros de la generación del 98, Unamuno, sí, pero Baroja? ¿cuántos años me quedan? Si cada biografía son 6 años de trabajo. Y ahora tengo 67. Bueno, hombre. Yo creía que nunca llegaría a los 67 años. Los irlandeses sois proverbialmente longevos, ¿no? Hay antecedentes. Bueno, no todos, porque muchos beben tanto que no llegan ni a los 70, pero me ha sorprendido eso. ¿Tú no bebes? Sí, bebo, pero moderadamente. Además, vino tinto español. No bebo whisky, no mucho, por lo menos. ¿No bebes whisky, de verdad? No mucho, no. El whisky es muy peligroso, en mi caso, y en el caso de muchos irlandeses. Tenemos un poco de agresividad soterrada, y el whisky te saca la agresividad. Es muy peligroso. Oye, Yanni, esa cerveza que parece sopa de menudillos que os gastáis en Irlanda, la cerveza Guinness, sí, no la de la marca Guinness, sino la que te dan en los pubs. Bueno, es muy especial la Guinness, pero hay que beberla en Dublín, porque la cerveza Guinness que se hace en Dublín tiene un agua especial, que viene un riachuelo que baja de las montañas, que se junta con el Liffey, que es el río de James Joyce, ¿no? Pero es un arroyo, y el agua del arroyo pues hace que la Guinness de Dublín no sea exactamente como la Guinness de Londres o de Granada, porque desde luego hay pubs irlandeses por todo el territorio español, ¿no? Y que son buenos, y la cerveza es buena, pero no es la de Dublín. Tu biografía de Antonio Machado lleva en la página inicial pues, una serie de citas, de pequeños poemas de Antonio Machado o de fragmentos de poemas. Muchos de ellos son clásicos, pero hay alguno que sorprende. Por ejemplo, que esta luna me conoce y con el miedo me da el orgullo de haber sido alguna vez capitán. ¿Por qué has escogido esa vieja canción, que así la llamaba Machado? ¿Crees que es muy significativa en lo tocante a él? Sí, claro, por eso lo pongo. Yo creo que esta palabra capitán es fundamental en Machado. Yo me fui dando cuenta de la importancia de esta palabra para él. Él viene de una familia de viejos republicanos que quieren luchar por el progreso de España, y hay en él una especie de afán de ser héroe, de ser capitán, y esta palabra aparece, reaparece, aflora en cualquier momento. Vemos la palabra capitán, y cuando llega la guerra aquí, él no puede luchar con la espada ni con la pistola como Lister, pero sí que puede luchar con la pluma, y se siente capitán de la pluma, como su abuelo fue también capitán de la Primera República. Bueno, ya en el retrato decía, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famoso por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio. Claro, fíjate, la mano viril es una cosa rara eso, y la palabra capitán es fundamental, de modo que yo la pongo al principio. Bueno, voy a mencionar 3 problemas que, en mi opinión, no son problemas que tenga tu libro, son problemas a los que creo yo que tú te has enfrentado a la hora de escribir este libro y de investigar en lo que le da pie. En primer lugar, Antonio Machado no tiene una gran biografía. Tiene una vida gris. La vida de Antonio Machado en relación a su obra es casi insignificante, a diferencia de lo que sucede con Lorca, con Dalí, con Rubén Darío, con José Antonio, es decir, con otros personajes a los cuales estás enfrentado. Entonces era un libro difícil de escribir precisamente por esa grisura que tiene su vida. Al fin y al cabo es una biografía, ¿no? Sí, era difícil al principio, pero luego yo fui viendo que hay mucha vida. Es un hombre que actúa en público, se levanta, dice lo que quiere decir. No es solo un pequeño profesor de lengua francesa de provincias, ni un gran poeta. Es un hombre muy identificado con el progreso de su país, muy en la línea europeísta. Viene de la Institución Libre de Enseñanza, viene de una dinastía de gentes que trabajan por el país. Y yo empecé a ver, pues sí, que había más vida pública de lo que yo había creído al principio. Obviamente, cuando empiezas a escribir una biografía, piensas que sabes todo y no sabes nada. Y es cuando, en mi caso por lo menos, cuando yo empiezo a escribir, es cuando veo lo que falta, lo que hace falta. Y voy corriendo a la hemeroteca en busca de más datos. Yo fui descubriendo, para mí digo, porque los especialistas lo sabían, pero yo no lo sabía, que sí que tuvo más vida pública de lo que yo había creído. Segundo problema, la canonización. Antonio Machado ha sido canonizado. Casi alrededor de él se ha creado una agiografía, pues como ha sucedido con Cervantes o con Dante o con Homero. Y entonces el lector, cuando el escritor ha sido canonizado, pierde su inocencia. Y se enfrenta a él casi, en vez de leer poemas, reza. Bueno, cuando lee un poema de Machado. Pero tú habrás notado que yo no digo Don Antonio nunca.
No, yo no digo en que ese tu libro. biografía sea No, ya lo geográfica, quiero sé. decir que él ha sido Ya, pero canonizado. otros hablan de Machado y no pueden decir Machado sin decir Don Antonio. Claro, lo cual se le rinde culto. Claro, se le rinde culto, se le mete en una peana y eso es un gran error porque impide que lo podamos ver objetivamente, claramente. De modo que yo no digo ni una sola vez Don Antonio. A veces digo Antonio, en general digo Machado. Y claro, ha habido algo de culto y yo he tratado de desmitificar un poco. Claro, es que el lector pierde su espíritu crítico. Claro, ¿no? claro. Sí. Y yo quería situar a Machado en el río de su tiempo. Y claro, yo quería hacer un libro ameno. Palabra en el tiempo. Sí, porque es un poeta obsesionado con el paso del tiempo, el tiempo que pule, que corroe, que cambia, que matiza, porque estamos todos inmersos en este tiempo que va cambiando constantemente. Y yo quería situar a Machado en su tiempo y hacer un libro ameno porque este libro no es una crónica del día a día, de lo que él comía cada día, etc. Se pueden hacer crónicas y pueden ser útiles, pero yo quería hacer una biografía casi como si fuera una novela amena para que la gente pudiera meterse allí y leer algunos poemas, etc. Bueno, tercer problema, bandearte en medio de la manipulación ideológica que ha sufrido Antonio Machado, porque ha sufrido tentativas de manipulación por ambas partes. Sí. Desde el famoso prólogo de Dionisio Ridruejo a la quinta edición de sus obras completas, lo de Junques, Sonad, Enmudeced, de Campanas, bobada progresista, en fin, esa ingenuidad política que se le supone, hasta la manipulación procedente de los perdedores de la guerra civil del bando de la izquierda. Claro, todo eso, pero yo creo, porque estamos en este momento cuando se habla mucho de la recuperación de la memoria, las dos Españas, yo supongo que si tenemos algún valor, los hispanistas, algún interés, es que venimos de fuera y podemos ver tal vez estas cosas con un poco más de objetividad, con menos visceralidad. Y yo concibo mi función, mi misión, porque realmente es misión, ¿no? Recuperar estos personajes un poco en esta línea de buscar la verdad, pero sin verdad previa. Buscar la objetividad. Es imposible, claro, pero es obvio para el lector de este libro que yo soy más de izquierdas que de derechas, pero no soy maniqueo. Y no quiero ser maniqueo, no creo en los buenos aquí y los malos allá. Y he tratado de ver a Machado con ojos limpios. Bueno, tú acabas de pronunciar una palabra objetividad, y se supone que el historiador, el biógrafo, tiene que ser objetivo, y tú lo has sido. Pero, sin embargo, en tu libro hay una forzosa carga de subjetividad. Enseguida te explico por qué lo digo. Hay muchísimos poemas de Antonio Machado reproducidos en el libro y comentados por ti. Toda esa parte del libro, que ocupa bastante lugar en el conjunto del libro, es subjetivo, no es objetivo. Es tu opinión, tu interpretación de los poemas de Machado. Sí, por supuesto. Primero yo he puesto bastantes poemas en este libro y ahí va mi agradecimiento a la familia que han sido muy generosos conmigo, me han dejado. Porque yo creo que este libro no podía hacerlo sin poner poemas. Incluso pongo poemas en francés de Paul Verlaine, porque fue una gran influencia sobre la vida de Antonio Machado. Pero pongo poemas suyos en aquel río que yo dije antes, a un olmo seco, otros poemas que son autobiográficos. Que sin ponerlos allí, el libro habría perdido mucho, creo yo. No se puede poner solo una pequeña cita, a veces hay que poner el poema entero, porque este poema es un hecho biográfico también. Y muchos lectores me han dicho que me agradecen al haber puesto estos poemas, porque no es lo mismo leer el libro, luego ir al poema en otro libro, que ver el poema sobre la página en su momento de creación. Y ojo, el momento de además, creación... con esa numeración en números romanos que tú criticas en Antonio Machado porque siembra la confusión, ¿no? Pero yo me pierdo, tú no te pierdes con X. Un chico joven se perdería muchísimo, ya no saben leer los números romanos, ¿no? Es terrible. Hay un aviso previo en el libro explicando eso, que pongo los números romanos, pero yo entiendo que la gente se pierde, yo mismo me pierdo, pero he puesto siempre la referencia. Vamos a hablar un poquito de la generación del 98. Yo antes he dicho que sí ibas a hacer una biografía de Unamuno, de Baroja, etcétera. Vamos a ver, generación del 98, en el estricto sentido de la palabra, yo creo que solo consta de 4 nombres, que son, de 5, perdón, Azorín, Baroja, Unamuno, Maeztu y Antonio Machado. Ya luego hay una serie de adláteres que se van incorporando, pero que están muchos de ellos a caballo entre el modernismo y la generación del 98, identificando un poco el 98 con compromiso ideológico, con el fondo de una obra, y el modernismo con la hojarasca del estilo. Aunque yo no creo en esta separación. ¿Tú crees? Pero es que Antonio Machado está más a caballo que ningún otro entre las dos, porque él es un poeta modernista, cosa que no eran poetas modernistas ni Unamuno, ni Azorín, ni Baroja, que eran prosistas, etcétera, y en cambio él, como lo estará Valle Inclán,
Hay un artículo de Pedro Salinas Célere, dice Valle-Inclán, un hijo pródigo del 98, dice que Valle-Inclán empieza siendo un modernista y luego su evolución estética le va conduciendo a coincidir con los presupuestos ideológicos del 98. ¿Cómo sitúas ahí? Bueno, a mí no me gustan estas etiquetas, a veces son necesarias para los especialistas, los manuales de literatura, pero ni Antonio Machado ni Rubén Darío creían mucho en esas etiquetas, porque hay momentos en que Rubén dice que no, yo no sé lo que es el modernismo, dicen que soy modernista y tal, y no sé, pues yo soy Rubén Darío. Y... Bueno, Verlaine y Rubén Darío, tú antes has citado a Verlaine, que es otro de sus maestros, dos grandes del modernismo. Yo creo que a los escritores no les gusta nada estas clasificaciones. Hombre, se las ponen los demás, claro. Se reciben influencias, vivimos en nuestro mundo, en nuestro momento, pero somos una mezcla de influencias y yo creo que estas etiquetas a veces despistan muchísimo. Antonio Machado es Antonio Machado en su mundo, en su circunstancia, y en esta circunstancia hay una influencia de la poesía simbolista francesa y está tu momento histórico del año 98, que además él vive en Sevilla, cuando España pierde sus últimas colonias. Y todo eso está funcionando al mismo tiempo. Bueno, en realidad el 98 le pilla entre Madrid y París, ¿no? No, él dice que estaban en Sevilla cuando llega la noticia del Maine y todo eso. Tú estructuras este libro basándote en ciudades. Sí. Capítulo 1, Sevilla, Madrid, Madrid-París, de Madrid a Soria, Soria, Baeza, Segovia, Segovia, Madrid, Madrid, Valencia, Barcelona, Collur, ¿no? Sí, es una estructura clásica. Muy lógica, sí, clásica. Lógica, pero yo empecé pensando, voy a empezar el libro en Collioure, con la muerte de Antonio Machado al lado de las olas latinas también, al otro lado de la frontera en Collioure. Pero luego pensé, no voy a hacer este truco con el lector, no hay una biografía, digamos, convencional de Machado, y voy a hacer una biografía un poco convencional. Voy a empezar al principio, o antes del principio, porque yo empiezo con su abuelo y su bisabuelo, y con aquella fantástica abuelo familia. Naturalista, padre folclorista, es una tradición de intelectuales. Hombre, sí, es una familia. ¿Tú te imaginas las sobremesas de aquella familia con abuelo que es catedrático de ciencias naturales, que ve el primero en ver un lince? ¿No? Darwiniano, ¿no? En España en aquella época. Sí, ¿no? sí, el abuelo, a que le saca a pasear y a orillas del Guadalquivir, que es el primero en ver un lince ibérico en Doñana. Es un hombre que está en contacto con todo. Luego el padre Demófilo, que es el flamencólogo. Y aquellos primeros años de Machado allí en Sevilla, pero qué años, y conocen a todos los cantores, los pintores, los escritores, los filósofos, los médicos de Sevilla, y todo esto dio lugar a una serie de... Vamos a hablar un poquito del peso de cada ciudad en la vida, en la obra y en el carácter. Vale, yo sé que era la pregunta. Vamos a ver, Sevilla. Sin embargo, Antonio Machado es mucho menos sevillano que Manuel, por ejemplo, que su hermano Manuel. Bueno, eso es lo que se dice, pero aparentemente... Pero Antonio Machado es muy sevillano, yo creo, en el fondo. No se nota tanto. No se nota tanto, porque Manuel volvió a hacer la licenciatura. ¿Hablaba con acento sevillano? Sí, con un poco. Sí, me han dicho. ¿Sí? No con mucho, ¿eh? El otro exageraba, porque Manuel se corresponde con el arquetipo sevillano. Van a París juntos. Los separan 11 meses. Manuel Machado nace, es un Don Juan nato, es un Bradomín nato, es un Mañara nato. Y Antonio no. Yo vi el otro día una foto de ellos cuando tenían 8 años. Y se ve enseguida que Manuel es el que tenía esta confianza en sí mismo, es más alto, más peripuesto, con una mirada estupenda. Y Antonio al lado parece un poco fofo, un poco, ¿sabes?, más pequeño, aunque casi tienen la misma edad. Y se ve que es un tímido. Se ve que Antonio es un tímido. Yo creo que había algo de competitividad. No creo que de envidia, pero sí algo de competitividad, que Antonio no puede con su hermano en este terreno de la conquista. Manuel sale y conquista en París, conquista en Sevilla, conquista en Madrid, en Barcelona. Bueno, Madrid. Y Antonio no, porque está siempre a la espera de que llegue la mujer. De Manuel vamos a hablar más adelante, claro, inevitablemente, pero Madrid. Lo mismo que te acabo de decir de Sevilla, en relación a Antonio Machado, te lo diría de Madrid. A pesar de su Madrid, rompeolas de todas las provincias españolas y estas cosas, Antonio Machado es menos madrileñista de lo que lo puede ser Baroja, un vasco, en definitiva. Sí, aunque él es un hombre que le gusta la tertulia, le gusta salir,
Es un hombre que tiene pocos amigos, pero unos pocos amigos estupendos. Y le gusta pasear, ¿eh? Bueno, y le vivió gusta la mucho bohemia pasear. madrileña también. Y siempre quiso volver a Madrid. Ojo, cuando este hombre está en provincias, en la cátedra de francés, en Soria, en Baeza, está pensando siempre en Madrid. Bueno, y de hecho va a Segovia, que es acercarse a Madrid. Sí, sí. Cuando finalmente llega a Segovia, pues está prácticamente en Madrid y viene aquí todos los fines de semana, ¿eh? Bueno, París. Hay dos periodos parisienses en la vida de Antonio Machado. Sí. En uno se topa con Verlaine, por así decir, y en el otro con el filósofo Bergson, Sí. que hoy es un filósofo casi olvidado, pero que lo marcó mucho, ¿no? Yo creo que lo marcó mucho y va a París pensando en ir a escuchar a Bergson y lo hace. Y lo hace, sí. Y para mí es Y lo difícil. saca en sus Y poemas. lo saca en Poema de un día, por Poema de un ejemplo. día, es, claro. es un filósofo. Yo allí me pierdo un poco. Este Bergson es un tuno, ¿verdad, maestro Unamuno, no? Qué maestro de la rima satírica, además, es Antonio Machado. Aquel poema de Don Guido. Cómo maneja la rima. Es una maravilla. Pero en París, desde luego, primero es con su hermano, cuando llegan allá a fines de siglo. Pero la segunda vez es para escuchar a Bergson y está allá con Leonor. Bueno, y presencia también en París de Rubén Darío, con el que tiene bastante contacto en Bueno, París. Rubén Darío es fundamental en la vida de Antonio Machado y en la obra de Antonio Machado. Y a mí me habría gustado escribir la biografía de Rubén Darío, pero no ha sido posible. Eso sería muy difícil. Habría que pasar mucho tiempo en América, pero es el gran poeta. Murió terriblemente alcoholizado, ¿no? Totalmente. Prematuramente alcoholizado. Totalmente, ¿no? con una Destruido. cruz entre las manos, temblando, ¿no? Y muy joven. Muy joven. Cuando llega la noticia es terrible para todo el mundo, pero es el año 16, en plena guerra, cuando llega la noticia, la muerte de Rubén. ¡Qué personaje! Y a mí me encanta en Luces de Bohemia aquella escena. ¿Te acuerdas? En el cementerio, en el entierro de Max Estrella. Es fantástico. Y surge la palabra cementerio. Y creo que Rubén dice, cementerio no, Camposanto, porque Camposanto tiene una lámpara. Qué maravilla cómo canta Valle Inclán el fin del modernismo. Misterioso y silencioso, iba una y otra vez. Estamos hablando con Jan Gibson de Antonio Machado. Llegan los anuncios y seguiremos haciéndolo en la segunda parte del programa. Gibson, de su libro más reciente, Ligero de equipaje, una vida de Antonio Machado, publicada por Aguilar. Estábamos acercándonos, después de Sevilla, después de Madrid, después de París, estábamos acercándonos a Soria, nada menos que a Soria, a mi Soria, a la Soria de Antonio Soria, Machado. claro. Bueno, cuando Machado llega a Soria y parece como si se cruzara con su destino. A pesar de que no va a permanecer muchos años, va a estar 5 aproximadamente en total, eso va a marcar toda su vida, va a marcar toda su obra y va a marcar en definitiva toda la historia de sus sentimientos también, ¿no? Qué duda cabe. ¿Por qué ese cortocircuito? Llega el año 7 y se ve enseguida el impacto del paisaje sobre su espíritu, ¿no? Después de la época de soledades, de poemas muy introvertidos, de sueños, de repente ve el paisaje de Soria y le habla de una manera pero tremenda y produce aquel poema Orillas del Duero, el primero, porque hay varios poemas con este título. Y se nota que la belleza del paisaje soriano le ha afectado profundamente, profundamente. Por otro lado, le cuentan muchas historias de asesinatos, de incendios de bosques. Eso te iba a decir, el paisaje y el paisanaje. El paisaje le agrada extraordinariamente y el paisanaje no tanto, y No eso tanto. le va a generar una serie de problemas. Bueno, el paisaje, no sé, que de repente... Parte del paisaje. El de Soria entonces tenía 7.000 habitantes, pero tenía bastante cultura. Había beatería, por supuesto, pero también había gente culta, una difusa influencia de la Institución Libre de Enseñanza, del krausismo. Sanz del Río era un filósofo Sanz del soriano, Río ¿no? era de Soria, por supuesto. Y él intuye enseguida de que va a tener amigos y buenas conversaciones en Soria, pero luego están todo lo que está pasando con el campo, con los bosques, con los pinares, con los incendios. Y la primera visión del paisanaje es una visión tétrica, bastante tétrica. Además, en los poemas se ve, y además los poemas, aquellos fueron bastante criticados. Por Tierras del Duero. Sí, sí. El poema ese Sí, le sí. valió Luego cambia el título. varios disgustos, ¿no? Pero cuando llega Leonor, se va suavizando su visión del paisaje. El amor obra su milagro y va cambiando su punto de vista sobre el paisanaje.
Leonor es un personaje del que en definitiva no sabemos casi nada. No sabemos casi nada. Yo creo que vamos a saber un poco más. ¿Por qué? Porque yo creo que en los archivos de la familia van apareciendo algunos papeles. Hay alguna carta de Leonor a su madre desde París, ¿Tú has inédita. ¿Has tenido ya acceso a ello? No, ¿O es un acceso a posteriori de la publicación de tu libro? Porque claro, la publicación de un libro como este provoca interés y la gente recuerda o busca y te llaman, te escriben. Ya he recibido bastante correspondencia. Y yo busqué a la familia, afanosamente. Busqué a la familia de Leonor en Soria y no encontré a nadie. Ni mis amigos sorianos encontraron a nadie. Pero parece ser... Yo no conozco a nadie y soy soriano de la familia de Leonor, por ejemplo. ¿Dónde están? Bueno, por lo visto hay familiares en Valencia sí, yo creo que en Valencia, porque el año que viene... Habrás caído, ¿no? El año que viene es el centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria. Nueva canonización, me temo, pero bueno. No, hombre, no. Y va a haber una celebración, va a haber un homenaje. Yo he estado hablando con la alcaldesa de Soria, que es muy simpática. Encarnación. Sí, Encarnación, y están sobre la pista de la familia. Y esto me interesa mucho, y nos interesa a todos mucho, porque puede salir mucho más sobre Leonor, a quien, como tú has dicho, apenas conocemos. La familia tenía el cuadro pintado por la abuela de Machado, por Cipriana, de Antonio Machado, niño a los 4 años. Es un cuadro que ha sido reproducido en blanco y negro, pero que nadie ha visto el cuadro. Se ha dicho que está en la Hispanic Society de Nueva York. Mentira, nunca he estado allí, por eso lo he comprobado yo. Parece ser que está con los familiares, porque Machado lo dejó con la madre de Leonor cuando murió Leonor. Y podría ser que este cuadro reapareciera pronto. Y eso es fantástico, porque es un magnífico cuadro, ¿eh? Jan, Leonor se casa cuando cumple la edad legal en aquel momento para casarse, que eran 15 años. Sí. El noviazgo empieza antes. Sí. Hoy día Antonio Machado se le habría podido acusar, y ya en aquella época se le acusó hasta cierto punto de corruptor de menores. Sí. Aunque no eran infrecuentes matrimonios así entonces. Incluso me han dicho que el caso de Luis Buñuel es típico. El indiano que vuelve, que se casa con la muchacha más linda del pueblo. Y ese tipo de casos se daba mucho, menos entre catedráticos de francés de 34 años y niñas de 15, pero se daban casos. Fue criticado en Soria por esto, incluso el día de su boda se montó una carnavalada, una especie de cencerrada, que a él le desagradó mucho. Bueno, él dijo después que fue el día más triste de su vida, porque iba a ser el día más feliz y fue el día más triste, ¿no? Ahora, sabemos muy poco de Leonor. Yo creo que Leonor fue para Machado la recuperación de una persona perdida años atrás. Alfonso Guerra no está de acuerdo conmigo en esto. Hemos hablado de esto, pero yo veo en Soledades, en el primer libro de Machado, muchas referencias a una compañera perdida, y con la pérdida Machado relaciona su habitual hipocondría, como él la llama, esta angustia permanente de soledad. Y yo creo que pasó algo en Sevilla, probablemente sería una muchacha de las muchas que servían en la casa, que él tuvo la sensación de haberla perdido para siempre. Hay constantes alusiones, de modo que para mí Leonor, porque la gente pregunta, pero ¿cómo es posible que él se casara con una niña tan joven? Tal vez fue la recuperación de una persona perdida antes. No sé, pero hay un segundo episodio misterioso, del cual tú, por supuesto, te haces eco en el libro, que es con esa chica, niña también, quizá de Baeza, ¿no? Con la cual se le atribuyen amores, pero que no se ha conseguido averiguar nada, una tal Francisca. Pero tú llegas a decir, no, pero es que la tal Francisca era demasiado joven, tenía 13 años. Su hermana, pero yo como lector pienso, oye, pues no era tan joven, puesto que existía antecedente de Leonor. No, pero era más joven que Leonor, tenía 11 años. Pero es la otra hermana, que María del Reposo, que fue amiga de Federico García Lorca, que claro, tenía 16 años. Tampoco he podido comprobar la edad exacta, pero yo llegué a conocerla. Yo le dije, oiga, doña María del Reposo, dicen que usted y tal, y que Machado, hay algo de verdad en eso. Ella tenía ya 70 años o más cuando yo le pregunté, ¿no? Y me dio a entender que Machado había mostrado cierto interés. Ella era la hija de Leopoldo Urquía, el director del instituto. Sí, ¿por qué no? Porque había... Luego hablaremos de Pilar de Valderrama, Guiomar, pero
parecería como si Antonio Machado buscara siempre, depositara sus amores en mujeres difíciles de alcanzar. Sí. Casi, a lo mejor era una especie de coartada. Es como posible. Si él quisiera que no llegara a nada esa Es posible. relación. Yo dejo al lector que yo no impongo una interpretación de este aspecto de Antonio Machado en mi libro, es porque no tenemos información suficiente. Lo que yo sí digo es que Machado no es capaz de salir a la conquista de la mujer. Hombre le tímido, cuesta mucho hombre trabajo. retraído, hombre con complejo de inferioridad sexual, quizá, ¿no? Tal vez un temor a la impotencia, es muy posible. Pero él prefiere que le busquen a él. Él iba con prostitutas. Well, con aquella prostituta de la calle Válgame Dios, ¿no? Sí, parece ser que sí. Sí, parece ser que sí, pero tampoco tenemos mucha información. Además, sería perfectamente normal en su caso, me parece a mí. Estamos hablando de los años 20, muchos señores muy dignos lo hacían. Por supuesto. Pero él es un hombre muy solitario en el fondo y siempre esperando que llegue la mujer, que la mujer le busque a él, lo cual era muy difícil, claro. Hay una terrible soledad, compatible con un sentido del humor también, que yo veo en Machado. Él tiene un gran sentido del humor, es un ironista. Y también se cierne sobre él la sospecha de la masturbación. Bueno, como el gran masturbador de Dalí, de que, bueno, hay el versito ese de a veces sabe Onan más que Don Juan, pero oye, ¿dónde está el problema? Si la masturbación es la cosa más normal del mundo y hasta los animales lo practican, me parece una costumbre excelente. No, a mí también, no lo decía en tono crítico. Has dicho la sospecha. Bueno, hombre, hacerse una paja cuando no hay un ser humano allí al lado con quien compartir el gozo sexual, pues me parece a mí absolutamente normal. El que no se la haya hecho que tire la primera piedra. Claro. Bueno, estamos desmitificando, Fernando. Bueno, está bien. Eso de Don Antonio. Estamos descanonizando. Eso de Don Antonio siempre me ha molestado un poco a mí. Eso de Don Antonio y la peana, como dijimos antes, ¿no? Bueno, yo ya ponía antes un poco en tela de juicio la sevillanía de Machado, el madrileñismo de Machado, incluso el toque de París, y sin embargo cuando se va, no diría lo mismo de su toque castellano. Soria lo cautiva, Soria lo embriaga, Soria lo seduce, y luego cuando se va a Baeza es Andalucía, pero es una Andalucía muy castellana, tú mismo lo dices en el libro, ¿no? No, dinos algo al respecto, lo voy a buscar una Bueno, cita él no busca Baeza, ojo, que tenía pocas posibilidades, porque el Machado de entonces no es la República, él no tiene influencia, es que no tiene gente que le ayude desde las alturas de la política, no tiene a nadie, depende de su sueldo, no tiene nada en propiedad, no tiene un duro, ningún miembro de la familia tiene nada, que no tienen nada, solo el sueldo, y no puede elegir plaza, porque claro, sale, Cierto. Mira, cuando muere Leonor, no puede seguir en Soria. No puede seguir en Soria, ¿verdad? No puede seguir en Soria sin Leonor. Sí, habría sido espantoso. Claro. Busca una plaza en otro sitio. Y lo único que surge en aquel momento es Baeza. Además, había rechazado Baeza antes, no quería ir a Baeza. Bueno, será un destino, pero tú fíjate la descripción que tú mismo das en tu libro. Dice Machado, que por lo visto nunca había estado antes en Baeza, se encuentra con una pequeña ciudad musgosa, fría y húmeda, muy dada a los toros y muy religiosa. También Soria era muy dada a los toros y muy religiosa. Situada a unos 800 metros sobre el nivel del mar, Soria está a 1060, y donde, como en Soria, cada piedra recuerda un pasado vigoroso que contrasta con la penosa decrepitud actual del lugar. Sale de Málaga para entrar en Malagón, se va a otra Soria, ¿no? Me encanta la frase, pues la apunto. Parece bueno, como sí, un porque destino la llama la que le persigue, ¿no? la Salamanca andaluza, ¿no? Dices, más bien un trozo de Castilla inserto en el corazón de Andalucía. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Eso fue por una casualidad, supongo, ¿no? Pero desde luego, Baeza es el peor sitio para él en aquel momento. Lo que él necesita en aquel momento es Madrid, me parece a mí. Y luego más Malagón, Segovia. Sí. Soria, Baeza, Andalucía castellana y Segovia. Bueno, y le persigue. Sí, poco a poco se va aproximando. ¿No? Es sevillano de Madrid, claro. Pero en Baeza conoce la soledad profunda. Porque es Andalucía, porque él está pensando en Soria. Y el único consuelo en Baeza, que son bastantes años, ¿no?, es aquel panorama tan maravilloso que espero que no estropeen, que es el panorama del Guadalquivir niño o joven desde el paseo de las murallas de Baeza, que ahora lleva el nombre de Machado porque tiene el busto de Pablo Serrano, ¿verdad? Aquel panorama, el campo, le ayuda a sobrevivir en aquel momento, cuando está al borde del suicidio. Bueno, ¿y por qué cuando
bastantes años después, lo nombran hijo adoptivo de la ciudad de Soria y vuelve a Soria y se asombra, por cierto, por los cambios urbanísticos que ha experimentado la ciudad, y cambio de ambiente y cambio de todo, acude al acto del ayuntamiento, se destapa una placa en honor suyo que le dedican y se va enseguida. Y no sube al Espino a visitar la tumba de Leonor. Exacto, yo planteo la pregunta en el libro, yo no sé la contestación. Me imagino que... Pues tendrás una idea, un atisbo, tú te has metido a fondo en el personaje. No, claro, yo creo que, claro, él no podía subir solo, le habrían acompañado. Y volver a la tumba, rodeado de una muchedumbre de gente curiosa, habría sido para él un calvario. Yo me imagino que fue esto. Lo que no sabemos es si volvió en otra ocasión. Siempre es posible, ¿no? Pero y no podría haber pedido, y lo habría entendido todo el mundo, oye, dejadme solo, que quiero ir a pasar, en fin, unos instantes. También es verdad que en aquel momento él ya tiene la relación que tiene con Pilar de Valderrama, con Guiomar, y tal vez le habría parecido una traición subir al Espino. Yo no me puedo meter del todo en la mente de Machado. No tenía por qué contárselo a Pilar de Valderrama, ¿no? No, pero... hubiera aparecido en la prensa a lo mejor. Exactamente, claro. pero él tenía su propia conciencia. Probablemente le habría parecido una traición hacia Leonor, ¿no? Tener la relación que tenía con Pilar de Valderrama. No lo sé, pero yo supongo que realmente no quería que nadie contemplara su emoción en aquel momento si hubieras subido al Espino. Bueno, por fin vuelve a Madrid en 1932. Y ahí ya no se encuentra con el peso del paisaje, como en Soria, con el peso del paisanaje, como también le había sucedido en Soria, sino se encuentra con el peso del país. Los años de la República, los años que van a desembocar en la Guerra Civil, y ahí es cuando él verdaderamente asume, se convierte en una voz política, en una conciencia política. Que siempre ha tenido, ¿no? Porque siempre había tenido, una conciencia cívica, ¿no? Siempre le ha preocupado el país intensamente. Y el año 31 pues le parece a él que es la llegada de la posible España libre, grande, europeísta. Y vive con gran intensidad la llegada de la República y los primeros años de la República. Y participa en la vida de la República, está en las misiones pedagógicas y, claro, como está ya muy cerca de Madrid, pues está en contacto con incluso entra muchas personas. En el 34 entra en Izquierda Republicana. Bueno, él es de hazaña. Es decir, Antonio Machado no es socialista, ni obviamente comunista, ni marxista. Bueno, Marx lo vapulea. Citas tú un fragmento. Sí. Además, durante la guerra yo creo que tiene una gran entereza, una gran dignidad, porque está rodeado de gentes que sí son marxistas y comunistas. Y se levanta y dice, yo soy viejo republicano, entre paréntesis, como mi abuelo, como mi padre, y estoy aquí para defender la legalidad republicana, pero no puedo ir hasta el final con los marxistas, porque yo vengo de otra época, de otra familia, de otro background, de otro trasfondo, y no puedo, pero no estoy en contra. Yo creo que el marxismo está haciendo una gran contribución a la liberación del hombre, pero yo no puedo ir tan lejos. Yo soy viejo republicano, y había que tener valentía en aquellos momentos para decir eso. Sin embargo, y ahora estoy citando de memoria, a lo mejor me equivoco, yo creo recordar que en el Juan de Mairena escribe una frase discutible y discutida. Viene a decir algo así como, en un determinado momento, un pueblo que grita «Viva Rusia» puede ser más nacional que uno que grita «Viva España». ¿Tú recuerdas? Yo no recuerdo esta frase, no recuerdo esta frase. Honradamente no recuerdo. Esto sería, no sé, el Mairena póstumo, el Mairena de la guerra, lo que habría pensado. Leído, pero... Sí, esto no lo he visto. Pero en cualquier caso, él es un hombre siempre un poco titubeante, ¿no? Tiene un punto escéptico respecto a la posibilidad de que España tenga arreglo. Desea que España tenga arreglo, pero él no cree que España tenga arreglo. Es un pesimista. Desde luego, Mairena enseña escepticismo. Hay que dudar de todo, hasta de la duda, eso sí lo dice. Y me parece a mí una postura admirable. Es que hay que dudar de la duda, incluso. De lo que decimos, hay que dudar de todo. No con una actitud negativa, ni pesimista, sino con una actitud positiva, de dudar, de someter al juicio de uno todo lo que le dicen a uno. A Machado se le atribuye al menos la formulación literaria, sino la creación del concepto de las dos Españas, de las famosas dos Españas. Bueno, pero viene de Larra y viene de atrás. Por eso yo insisto en el cementerio civil,
en mi libro habrás notado que empiezo el libro en el cementerio civil, que no conocen muchos madrileños, o que hay muchos madrileños que no conocen. Esa noción de las dos Españas que viene del siglo XIX, dos cementerios, uno para los creyentes católicos y otro. Y viene de Menéndez y Pelayo y los causistas, Sí, en fin, sí, de sí, tantas sí. cosas, ¿no? Sí, sí. Pero sobre él se abate el peso de las dos Españas en relación a su hermano Manuel, Sí. con el cual estaba unidísimo y, sin embargo, Claro. a Manuel Machado le pilla por casualidad el alzamiento nacional en Burgos. Exactamente. ¿Tú crees que si aquel día no hubiera ido a Burgos Manuel Machado, todo hubiera sido distinto en la vida de Manuel Machado? Sí, sí, si hubiera estado en Madrid. sí, es decir, claro. es decir, las posiciones ideológicas, y esto vale para otros muchos intelectuales de los años de la República, ¿en qué medida no eran tanto convicciones ideológicas como situaciones derivadas de dónde te pillaron? No, por Había que supuesto, salvar el pellejo. por supuesto, por supuesto. Eso es lo que pasó en muchísimos, en miles y miles de casos. Pero en el caso de estos dos hermanos, ambos son republicanos. Como yo digo en el libro, Manuel Machado compuso la letra, que luego no se aceptó, la letra del himno republicano. Y realmente los dos son republicanos y lo dicen a lo largo de aquellos 5 años. Tal vez Antonio es más republicano con más intensidad que su hermano, pero el hecho es que ambos son republicanos. Y claro, le pilla a Manuel en Burgos, es el sitio más peligroso para él en aquel momento, y le meten en la cárcel. No hay mucha documentación sobre eso, pero le meten en la cárcel y su esposa lo saca, porque ella es muy católica, tiene una buena relación con la iglesia, y lo sacan y le dicen, ahora tienes que escribir sonetos dedicados a Franco y a Mola. Pero Manuel Machado, en el fondo, es republicano. De modo que aquello simboliza un aspecto del horror de lo que fue aquí la guerra. A Manuel Machado lo salva de morir fusilado la misma persona que provoca el fusilamiento de mi padre, que era del partido de Maura. Y tú lo citas en el libro. Juan Pujol, jefe de la Junta de Propaganda de Franco en Burgos. Bueno, es un dato que no sabía. En los mismos días, prácticamente. Es fascinante, pero yo todavía admito que no he leído tu libro, que lo voy a leer enseguida. No estás obligado ya. Pero vamos, es que no, pero son curiosos lo que tú cruces acabas que de se decirme es fascinante, porque eso demuestra que, en defensa mía, en defensa propia, digo que ninguna biografía puede ser una biografía completa. Siempre hay información nueva que además aflora a raíz de la publicación del libro. De modo que si esto es verdad lo que tú me has dicho, no, yo tengo los documentos, te los puedo enseñar. Me fascina, porque allí... Se cruzan casi en los mismos días en la cárcel de Burgos Manuel Machado, mi padre, y Manuel Aznar, el abuelo de José María Aznar, que también venía desde Zaragoza condenado a muerte para ser fusilado en Valladolid, y también en el último momento alguien lo ve, dice, hombre, que este es don Manuel Aznar, ex director del Sol, no sé qué, no sé cuánto, lo salvan y se convierte en cronista de Franco, de la misma manera que Manuel Machado se convierte en cantor junto a José María Pemán, pues de los fastos del caudillo. Son los grandes cantores, claro que sí. Bueno, veo que allí hace falta, yo ya lo sabía, ahí hace falta más investigación, más documentación. Yo estoy siempre pidiendo que vengan más investigadores, que vengan los jóvenes a completar. Tú que te has dedicado también a investigar y a escribir sobre Federico García Lorca, ¿no crees, es una de las sospechas que yo tengo, que uno de los motivos por los cuales Juan Pujol, que era un perfecto hijo de puta, salva a Manuel Machado porque no quería que se creara un segundo mártir equivalente al de Federico García Lorca en la zona... Bueno... Me estás fascinando, no sé la respuesta. Hipotéticamente es una posible respuesta, pero es posible porque, claro, cuando ocurre... Bueno, depende, de las fechas no, porque estoy tratando de ver las fechas. Claro, Lorca lo matan el 18-19 de agosto del 36. Yo no sé exactamente cuándo sacan a Machado. Hay dos momentos, sí. Tú lo citas, de Manuel Machado, en los cuales Manuel Machado corre peligro. Uno es en agosto. Sí. Y otro es en septiembre. Claro, que sigue corriendo peligro. Entonces, lo de septiembre ya se conocía abiertamente la muerte de Lorca. Y sí, por supuesto, es muy posible, sí. Sí. Desde luego, en Burgos saben que Manuel Machado es republicano y ahí, desde luego, forzosamente tenía adversarios. Fíjate, otro cruce curioso que te comentaba antes es que tú citas en la parte soriana de Antonio Machado, de la vida de Antonio Machado, 3 periódicos sorianos. Uno de ellos, El Avisador Numantino, era el de mi familia. Sí. Era propiedad de mi familia, curiosamente, ¿no? Qué bien, qué interesante. Debía de haber hablado contigo antes de terminar el libro. Ahora, sigamos un poco con Manuel, porque claro, tuvo que ser muy doloroso, porque ellos estaban muy unidos hasta el extremo de que escribían juntos obras de teatro de muchísimo éxito. Y fíjate, éxito, eso de ¿no? escribir teatro con un hermano,
se presupone una intimidad, porque son además obras muchas veces con tema amoroso. Sí. Y yo me imagino que hablaban de sus vidas íntimas, ¿no? Bueno, era como los hermanos Álvarez Quintero, ¿no? Hay otra situación parecida, seguro que hablan de sus vidas. Entonces, ¿cómo vive Antonio Machado? Tú hablas bastante de estos en el libro. Sí. Él escuchaba por la radio los poemas dedicados a Franco que Bueno, yo no sé, escribía, ¿no? Tiene que haber sido un calvario, porque él no sabía la razón ni tenía explicación, porque no estaban en contacto, ¿no? Y hay casos de que va un periodista a casa de Antonio Machado y le dice, escuché anoche a su hermano, ¿no? Y Antonio se notaba que se ponía pálido, y luego en la puerta hay un caso donde dice, ¿qué decía? ¿Qué dijo mi hermano en la radio? Dice, pues entonó un soneto a Franco. Yo me imagino que sufrió terriblemente, porque él está en Valencia defendiendo la República, y luego en Barcelona, y Manuel está en Burgos haciendo exactamente lo contrario. Fíjate qué caso más simbólico. De la tragedia de Antonio Machado ya en ese momento, cuando se va a Valencia, estaba fatal físicamente, fatal psicológicamente. Hay ese testimonio de Vicente Gaos que tú relatas, dice que ve un hombre decrépito, con una edad con una edad aparente muy superior a la edad de su carrera y identidad. Pero fíjate cuando murió, pero hace años yo creía que tenía 75 años, murió con 64, yo tengo 67. Y yo 69. Bueno, fíjate y estamos fenomenales. Y Machado muere con 64. Yo no me lo creo apenas, pero sí. Gaos dice que le temblaba el pulso, que no tenía ya vista, que no podía leer, que no podía... Y no solo eso, sino que estaba allí la tragedia de su país. Venía bajo todo. Era obvio que la República fracasaba, ¿no? Pero por otro lado, no tiene tampoco a su gran amor. Echa de menos aquel amor que no pudo ser. Porque hay poemas, y el último día... El de Pilar de Valderrama. De Pilar de Valderrama. Oye, es tremendo, porque tú antes me dijiste lo de cómo escribir una biografía de un hombre que no tiene mucha vida en comparación con un Lorca. Bueno, luego se va descubriendo esta vida soterrada. Sí, claro, es lo que no sabemos. Aquel café aquí en Madrid, en el Franco Español, y fíjate qué nombre para un café de 4 caminos, ¿no? Que ahora no se sabe dónde estaba y tal. Y se ven allí, pero ¿cuántas veces? 50, 100, y no queda nada, no queda rastro, nadie los vio. De modo que hay este amor que le mantiene, pero que le desespera al mismo tiempo, y allí en el exilio de Valencia, de Barcelona, cruzando la frontera, está pensando en Pilar de Valderrama. Bueno, los últimos papeles que escribe, pues está pensando en ella, Los últimos papeles. Qué emoción. Pero, vamos a ver, Pilar de Valderrama llega a Segovia, cuando él está en Segovia, enviada por Ricardo Calvo, por el actor de teatro Ricardo Calvo. Y así se conocen. Sí. ¿Y por qué, una vez más, Antonio Machado busca una mujer que no está al alcance de su mano? Una mujer de la alta burguesía, una mujer casada y una mujer muy católica y, por lo tanto, muy Pero no la busca, es que ella llega, claro. No, sí, pero se enamora de ella. Sí, en un segundo, en medio... En cuanto la ve. En cuanto la ve. Y a la primera, bueno, claro, se ha perdido mucha correspondencia, pero ya enseguida es la musa, es la diosa, hasta la muerte, hasta la muerte. Y es tremendo, porque él está esperando, él está desesperado, está siempre al borde de la depresión. Bueno, eso te lo iba a preguntar. ¿Tú crees que él era un hombre, esto que ahora diríamos un hombre con una depresión crónica, un depresivo? Sí, hombre, estoy convencido. Durante toda su vida. Sí. Su madre dijo que nunca le vio sonreír cuando era joven. Y yo creo que, yo no sé, es la cosa que yo he dicho de la compañera perdida en la infancia, pero es como si él tuviera una soledad insuperable en su vida. Y cuando llega Pilar, de repente llega la musa a Segovia el año 28, la ve y se enamora enseguida. Pero enseguida, claro, que ya tiene noticias de ella. Porque él ya le ha mandado un libro que tiene un retrato suyo. ¿Y cómo podía enamorarse Pilar de Valderrama o cualquier otra mujer de ese Machado que tú describes y que ya, en fin, tampoco es que lo descubras, se le conocía de este Machado sórdido, sucio, abandonado, típicamente depresivo? Tú dices aquí, al marcharse Antonio Machado era preciso barrer donde había estado sentado por las huellas que dejaba de migas de pan, tabaco y ceniza, papeles mascados que comía a menudo. Sacaba del bolsillo un papel sucio hecho dobleces, lo desplegaba y en el centro tenía un gran agujero, porque se lo había ido comiendo sin darse cuenta y ya no podía leer lo que quería.
día. Y luego la famosa... Ese no es mi prosa, quisiera poder escribir así. Citado, es una cita, claro. Pero y la famosa anécdota de Juan Ramón, Ya, pero que Juan llega Ramón a su exagera casa mucho. y solo quedan los restos de una mesa que había sido mesa en la cual una vieja palmatoria sin vela. Mira alrededor y ve una butaca que tenía un agujero en el fondo que no servía para sentarse. Una silla sobre la cual estaba una gatita con sus gatitos pequeños y otra silla sobre la cual había un huevo frito de varios días que estaba allí seco pegado. 2 huevos fritos. Eso es los hermanos Marx. Como los hermanos Marx. Bueno, ¿cómo podía una mujer enamorarse de semejante personaje? Porque estaba enamorada de su poesía antes de conocerle. Y ella dice en su libro, en el libro póstumo de Pilar de Valderrama, dice que, claro, tenía el cuerpo, una cabeza muy noble, pero el cuerpo no era atractivo. Pero la cabeza, y es verdad, porque esta foto, que tiene una cabeza maravillosa. En fin, ella estaba enamorada de su obra, yo creo. Además, tampoco estaba tan sucio. Es decir, que Juan Ramón Jiménez tiene lengua viperina. Yo no me fío siempre de Juan Ramón Jiménez, Cansinos Asens. Pero, hombre, exageran un poco, ¿no? Escriben bien. Es divertido ponerlo de los 2 huevos. Pero eso no me lo creo, porque la madre estaba allí cuidando el piso y la madre, Ana Ruiz, no iba a dejar allí unos huevos fritos asquerosos entre gatitos sobre una mesa. Es inconcebible, ¿no? Hombre, un poco desaliñado iba, desde luego. Bueno, ya sabes que Juan Ramón Jiménez para escribir poemas tenía que envolverse los pies con una manta, porque si se veía los pies la inspiración se le iba, ¿no? Guiomar, Sí. Pilar de Valderrama escribe un texto. En un determinado momento dice, sí, soy Guiomar. Sí. Bueno, ella que se había mantenido en el anonimato más estricto, ¿por qué de repente sale del armario? Para decirlo con una Bueno, expresión salió del moderna. armario después de muerta. Sí, después de muerta, claro. Y pero dejó bueno. su manuscrito preparado porque ella... Pero ella quería entonces salir del armario. Hombre, Era claro, su testamento, claro, por así claro, decirlo. claro, ¿no? claro, Porque claro. por vanidad, por una deuda impagada Un con poco el... de vanidad, claro, y restituir algo de la verdad. Es terrible cuando yo pienso en la correspondencia de Machado que ella quemó, que dice que quemó, y me imagino que quemó antes de la Guerra Civil, cuando se fueron a Portugal, porque se fue con su marido a Portugal, dice que quemó 200 cartas amorosas de Antonio Machado. Las 40 que tenemos, que están aquí en la Biblioteca Nacional, como tú sabes, son magníficas. Son maravillosas. Yo hago la comparación con Sir Richard Burton, el viajero británico del siglo XIX, que era un gran viajero y un gran explorador en terrenos eróticos extraños. Mi héroe favorito. Ya. Su mujer, que era muy católica también, Isabel Burton, quemó sus diarios. Yo comparo la desaparición de la correspondencia de Machado con lo que pasó con Burton. Es terrible lo que hemos perdido los seres humanos con aquella destrucción. Y los biógrafos. Y los biógrafos. Fíjate el juego que te habrían Porque dado esas 200 Machado cartas, es un ¿no? gran poeta amoroso, es un elegíaco, ¿no? Cuando dice se canta lo que se pierde. Él es de los más grandes. Y la correspondencia amorosa es de un nivel altísimo. Pero es un documento fantástico, pero extraordinario, fascinante. Y solo tenemos 40 y han desaparecido 200. Y de las de ella a él, ninguna parece haber sobrevivido. Y había también centenares. Hemos perdido esto. Solo tenemos 40 y los poemas. Y gracias a Dios tenemos 40. Bueno, él era un poeta elegíaco que poco a poco va derivando hacia la filosofía y termina siendo un poeta abiertamente metafísico, ¿no? Sí. Sí, porque él... También sus textos en prosa. Sí. Una parte en el Abel Pero Martín, en el desde- Cancionero Apócrifo y en el Juan de Mairena, no digamos, ¿no? Sí, pero y en sus desde- últimos poemas. Él viene de pensadores, claro. No solo viene de su familia, sino que viene de la Institución Libre de Enseñanza, donde enseñaban a pensar. Y desde el primer momento es un hombre que reflexiona mucho sobre su vida, sobre sí mismo y sobre su entorno. Y claro, para él la filosofía es un consuelo, siempre. Y cuando pierde a Leonor más, que es cuando él decide, bueno, no puedo seguir aquí en este pueblo sin licenciatura, sin nada, y hace la licenciatura y luego hace el doctorado en filosofía. Es un gran pensador. Tú que eres de lengua madre anglosajona, Sí. Ian, bueno, siempre se habla de los poetas metafísicos ingleses, Sí. John Donne y demás, y nunca se incluye en esa lista de poetas metafísicos a posteriori la figura de Antonio Machado, Pero que es un gran poeta metafísico. te ¿no? puedo decir que Machado en el mundo anglosajón va subiendo, si es la palabra. Hay cada vez más traducciones. ¿Qué tal resiste la traducción? Muy bien. Él sí. No como Lorca, claro. Bueno, el Lorca andaluz es casi imposible. El Lorca de Nueva York es más asequible, Sí, aunque son claro. poemas muy difíciles, pero es un lenguaje, digamos, más
más internacional casi, porque en Nueva York, en los poemas de Nueva York, pues estas imágenes sí se pueden traducir. Los poemas andaluces es más difícil. Pero en el caso de Machado, él es muy inglés y se nota que conoce la poesía británica o inglesa, Wordsworth. Hay una cita que a mí me sobrecogió cuando la vi, porque yo he trabajado mucho con los manuscritos, no, con los facsímiles de los manuscritos que están en Burgos. Allí se ve el trabajo, se ven los borradores de los poemas. Y hay un momento en que Machado cita a Bobby Burns, el gran poeta escocés, hablando de las tierras altas de Escocia. Y esto lo hace cuando está él componiendo un poema sobre Soria, tu Soria, las tierras altas numantinas. El alto llano numantino, claro, son las Highlanders sorianas. Hay ¿no? influencia de Bobby Burns sobre este poema. Eso no Con lo pensado cual, Machado, además, admira profundamente. Fíjate lo que hizo. Aprendió inglés para poder leer a Shakespeare en el idioma original, como hizo Freud con el castellano para poder leer El Quijote. Y mi paisano James Joyce, el noruego, para poder leer a Ibsen en su idioma original. Es que son grandes. Y este hombre, pues, debe mucho, creo yo, a la poesía inglesa. Es muy consciente de la poesía inglesa, que da importancia, mucha importancia al paisaje. Cuando en un ambiente literario se pronuncia la palabra heterónimos, todo el mundo piensa en Pessoa. Claro. Y sin embargo, Antonio Machado crea al menos dos heterónimos clarísimos, que son Abel Martín y Juan de Mairena. Y más, ¿no? porque hay otros que no desarrollan, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no sé, pero Pessoa... También depresivo como Pessoa, ¿no? También hombre de café como Pessoa, claro, también tristón, melancólico, neurasténico, ¿no? Y puede ser que yo me equivoque, pero yo no he visto ninguna referencia a Pessoa en la obra de Machado. Aunque él, claro, con Machado es de origen portugués, es posible, e incluso es posible que haya documentación que no conozcamos, ¿no? Porque, claro, han desaparecido muchos documentos. Bueno, pero ya sabes que la cultura española y la portuguesa vivían completamente de espaldas. Sí, es posible sí. que en aquella época no, Pessoa... pero él hombre, no es que conozca íntimamente la literatura portuguesa, pero por el hecho de venir de Portugal, porque sus antepasados, la palabra Machado, como sabes, significa hacha en portugués, y Machado lo sabe. Y hay muchas hachas en la poesía de Machado. Y es posible que él tuviera noticias de Pessoa, porque cubren casi los mismos años, Pessoa y Machado. Tú reproduces un texto extraordinariamente revelador, ese texto en prosa, esa nota autobiográfica que Machado en mayo de 1913 envía a Juan Ramón Jiménez como prólogo de una antología de su obra que nunca llegará a publicarse. Y ahí realmente ayuda muchísimo a entender Antonio Machado este texto. Por ejemplo, tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo, lo que decíamos antes, acerca de su ambigüedad, ¿no? Es como los irlandeses con Irlanda, exactamente igual. Eso lo conozco yo, ¿eh? Ese amor-odio casi, amor pero desesperación. Pesimismo también hacia su propia obra. Siento una gran aversión a todo lo que escribo después de escrito y mi mayor tortura es corregir mis composiciones en pruebas de imprenta. Esto explica que todos mis libros estén plagados de ratas. Allí se ve, este desdén hacia allí se ve el obra, humor, ¿no? También de Machado, ¿verdad? Paisanaje, decíamos antes, y país. Me repugna la política donde veo el encanallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Defensa del paisaje frente al paisanaje, ¿no? Sí. Es un texto estupendo ese texto. El problema nacional me parece irresoluble por falta de virilidad espiritual. Sí, y luego dice que las mujeres son más impresionantes que los hombres en este país. Algo que yo he pensado muchas veces también. Y palabras muy duras sobre la Iglesia. Sí. Estimo oportuno combatir a la Iglesia católica y proclamar el derecho del pueblo a la conciencia. Y estoy convencido de que España morirá por asfixia espiritual si no rompe ese lazo de hierro. Sí, él habla en su gran poema, Retrato, que es autorretrato, de las gotas de sangre jacobina que lleva en las venas, ¿no? Que esto viene del Padre. Pero que brotan de manantial sereno, porque él era un hombre muy preocupado por el más allá, por Dios, por una religiosidad. Y también por la misma serenidad, ¿no? Que quiere un debate sereno, que es lo que queremos todos. Y luego, muy curioso, en esa misma nota, alega tener una gran aversión a todo lo francés. Él, que era catedrático de francés, y él que tenía el influjo de Verlaine, el influjo de Bergson. Y... Sí, hay una ambigüedad allí en su relación con Francia. Porque yo creo que él en París lo pasó un poco mal al lado de su hermano, porque no pudo con las demandas de la sociedad femenina. Allí, donde Manuel...
triunfaba. Triunfaba, pues él no y tal. Y hay algo de eso que él no explica en los documentos que conocemos. Pero luego cuando empieza la guerra, la Primera Guerra Mundial, de repente hay un cambio en Machado cuando él medita sobre lo que está pasando y pasa a creer en los franceses como una nación muy generosa, que están luchando no solo por su propia libertad frente a los alemanes, sino que están pensando en el resto del mundo. Es que cambia su actitud hacia Francia. Hay una ambigüedad. Obviamente, cuando tú eres Antonio Machado y vienes del simbolismo y debes muchísimo a Verlaine, no puedes decir que todo lo francés te repugna o que te afecta negativamente. Jan, llegamos a los días no ya dramáticos, sino trágicos de Collioure, los últimos días de Machado, y ese maletín perdido a 500 metros de la frontera francesa, en lo alto ya de las cumbres. Sí. ¿Qué había en ese maletín? Yo no lo sé, ¿Sabe pero algo de lo que había en ese maletín? Muchas veces he pensado en eso. Que la ambulancia no podía seguir y entonces tienen que echar pie a tierra y abandonan el maletín. Parece ser que fue así, aunque tampoco es totalmente seguro, pero si hubo un maletín, y yo creo que sí, ¿qué había en este maletín? Pues yo imagino que allí había carta de Guiomar, la correspondencia amorosa, porque no creo que Machado se fuera de Madrid dejando atrás aquella correspondencia, que era lo que él más preciaba en el mundo, probablemente, las cartas de Guiomar. De modo que es posible que se perdiesen en la frontera. Eso es como el símbolo de la última renuncia. Sí. Había perdido todo, había perdido su país, había perdido la guerra, estaba ya a punto de morirse y encima pierde el maletín con las cartas. Claro, y tiene su madre que se está muriendo prácticamente. Y es tremendo cuando llegan a Collioure y Corpus Barga, chapeau a Corpus Barga, que en aquellos momentos fue de una gran fuerza y que ayudó mucho a Luz Machado. Lleva a Ana Ruiz en brazos cuando llegan a Collioure en el tren y le dice a Ana Ruiz, llegamos ya, estamos ya llegando a Sevilla. Es terrible, ¿eh? Es terrible, ¿eh? Y ese penúltimo episodio, Jan, que tú cuentas, en el cual Antonio Machado saca un joyero en el que llevaba tierra de España, se lo da a Paulín Quintana, la dueña de la pensión, del hotelillo donde se habían metido, y le dicen, voy a morir y quiero ser enterrado con esta tierra, con tierra de España. Sí. Eso yo no lo conocía. No, yo tampoco le doy una total credibilidad. Esto viene de Joaquín Borón en su libro. Yo no sé si es un cuento chino o si esto es verdad. Me parece difícil que fuera verdad del todo, que él tuviera tiempo para hacer eso y pensar en eso antes de salir de España en aquellos momentos. Desde luego, si non è vero, è ben trovato. Tú dices que en Collioure sobrenada incluso hoy día una especie de oscuro sentimiento de culpabilidad hacia Antonio Machado. En toda la zona. No, en toda la zona hacia los españoles refugiados, los decenas de miles de los famosos españoles. Campos de concentración, los campos senegaleses y todo que estaban aquello. muy cerca de Collioure. Yo digo en toda la zona. Ahora, los franceses se comportaron muy bien con los Machado, pero muy bien. Murieron decentemente en sus camas. Les dieron camisas, les dieron comida, les dieron incluso sellos para su correspondencia, que no tenían nada. Llegaron con lo opuesto y nada más. Bueno, Francia siempre se ha portado muy bien con los escritores, esa es la verdad, nos ha acogido tierra de asilo. Pero el hecho es que Collioure trató muy bien a los Machado, por lo cual yo los dejaría en el cementerio o Camposanto de Collioure. Desde luego, yo personalmente no los tocaría. Tampoco quiere la familia que vengan, porque murieron allí atendidos. Y en las autoridades sorianas, hace un momento hablabas de la alcaldesa, que es amiga mía, Encarnación, ¿tú has apreciado ciertas tentativas de traerse los restos de Antonio Machado al Espino de Soria? No me di cuenta de eso, pero eso sería incorrecto, desde luego, porque pasan los años y él tuvo otro amor, no con una niña, sino con una mujer, y sería incorrecto hacer esto, desde mi punto de vista. Testamento involuntario de Antonio Machado. Aparecen en el bolsillo de un viejo gabán unos apuntes. El ser o no ser, una alusión al ser o no ser del monólogo de Hamlet. Eso es maravilloso, ¿eh? Tenía una obsesión con aquella frase. Obsesión que aparece en muchísimos manuscritos. Pero a punto ya de morir, ser o no ser, claro, cobra una dimensión extraordinaria. Extraordinaria, ¿no? Sobre todo porque Hamlet era una obsesión de Machado. To be or not to be. ¿Qué quiere decir en aquel momento? ¿Que me voy a morir ahora? ¿Voy a seguir un poco más? No sabemos.
una versión retocada, según la cláusula del Sí, testamento, sí. de ese poemilla, de esa canción a Sí. Guiomar que tú has citado antes, o de ese cántaro Sí. que se pierde, Te daré mi canción. con un papagayo Se verde. canta que con la- un papagayo verde que la diga en tu balcón. Este papagayo verde, qué misterioso es. Y luego el último verso. Estos días azules y este sol de la infancia. Perfecto. No cabe, Aquí- no cabe broche mejor para la muerte de un poeta. no, ¿no? y lo encuentran en un papelito, según su hermano, en su gabán, un viejo gabán. Y este es el último papel de Machado. Y está pensando en Sevilla, que nunca ha olvidado, por supuesto, y en Guiomar, en Pilar de Valderrama. To be or not to be. Y se muere. ¿Sabes qué tiempo hacía en Coyur en aquellos días? ¿Eran días azules o eran días encapotados, nublados, lluviosos? El entierro, en las fotos del entierro, que hay bastantes, Sí, tú reproduces se bastantes fotos, ve sí. que acaba de llover torrencialmente. Sí, porque al lado del hotel hay un río que en general no hay agua, ¿no? Pero cuando llueve, desde las montañas detrás de Collioure, pues baja casi un torrente, ¿no? Y se ve que ha llovido muchísimo. Aquellos días llovió mucho. Descanse en paz. Hablabas antes, Jan, de que a raíz de la aparición del libro estás recibiendo mucha información que antes no poseías. Sí, sí. ¿La vas a ir incorporando en sucesivas ediciones si llegan, que llegarán? Sí, hombre, lo que pasa es que yo no puedo ir cambiando en cada Ya, claro. reimpresión porque cuesta muchísimo dinero, ningún editor lo hace, pero yo espero que dentro de 1 año y medio me dejen hacer una edición corregida, porque aquí hay algún gazapo, lo admito, algún error, y quiero corregir, porque ninguna biografía está terminada. Además, una biografía es una aproximación. Nada más, es una pequeña aproximación a un ser humano. Somos tan complejos que ni nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a conocer a Antonio Machado en profundidad? Hacemos lo que podemos, porque siempre será poco en relación con lo que quisiéramos saber. Jan, tú traes un par de libros para aconsejar. Yo antes querría mencionar, no puedo ni aconsejarlo ni lo contrario, porque me ha llegado prácticamente en los últimos días, este libro de Enrique Baltanás, Los Machado, una familia, 2 siglos de cultura española, publicado por la Fundación José Manuel Lara. ¿Tú has echado ya un vistazo a este Sí, libro? pero no he tenido tiempo para leerlo todavía, pero desde luego Enrique Baltanás sabe muchísimo de los Machado. Acaba de publicar él, de editar en 4 tomos las obras completas del padre de Antonio Machado, de Demófilo, del padre Machado Álvarez. De modo que ha hecho una gran contribución. Yo me imagino que este libro tiene mucha información sobre los Machado. Yo no sé si será para mí información nueva. Me imagino que sí, porque Baltanás es un excelente Tú decías investigador. antes que no cita las fotos. Bueno, lo que me ha sorprendido, yo no sé si han sacado el libro muy deprisa, tal vez, por razones obvias, pero es que no pone las referencias de las citas. Esto me ha sorprendido mucho en el nombre de su meticulosidad. De modo que, es decir, un libro que pone citas, pero no te da la fuente, la referencia, queda bastante difícil como instrumento de trabajo, ¿no? Es algo por lo que a ti no se te puede, en cambio, mover reproche. No, porque yo tengo la obsesión de poner las referencias. Traes 2 libros, Bueno, Jan. tengo 2 libros. Mira, yo estoy releyendo la autobiografía de John Stuart Mill, que hay una edición española en Alianza, que yo leí cuando tenía 18 años. Enséñalo, por favor, Sí, a cámara. Sí, no sé dónde está. Dámelo y yo lo enseño. Sí, yo recomiendo esta lectura. Es una de las grandes biografías del siglo XIX británico. John Mill, que es un pensador profundo, profundísimo, que tiene su famoso ensayo sobre la libertad. Pues aquí cuenta su historia personal, de cómo fue su padre, cómo fueron sus amigos, su experiencia universitaria, su lucha por la democracia, por la libertad de la mujer. Es una autobiografía muy bien narrada, que nos mete dentro de lo que es la vida intelectual británica en el siglo XIX. Yo estoy disfrutando muchísimo con el redescubrimiento de este libro. El otro libro es un libro que me ha mandado una persona amabilísima de Canarias. Es una señora que tiene más de 90 años. María Rosa Alonso. Sí, María Rosa Alonso, que acaba de publicar por fin este libro que se llama Pulso del Tiempo, en el cual narra su vida. Es una mujer que vivió intensamente la República, la Segunda República, pero que no pudo publicar sus memorias bajo el franquismo, que ahora las publica, me las mandó el otro día.
Y eso es un ejemplo de lo que decíamos, que publicas un libro, alguien lee tu libro y te manda, te pasará a ti muchísimo también. Y es fantástico porque uno tiene nuevos amigos, nuevos conocimientos, todo es cultura, ¿no? Publicas, luego alguien te contesta. Y ¿Es su único libro? Que yo sepa, es su único libro. Es un libro que yo recomiendo. Porque lo publica el Instituto Canario de la Mujer. Sí, sí, escribe estupendamente y tiene muchas cosas que decirnos acerca de la vida intelectual de la República. Jan Gibson, biografía de Antonio Machado, la vida de Antonio Machado, ligero de equipaje, Aguilar, y para terminar, por mi parte y por la de Antonio Machado, un epitafio, 2 poemas suyos. Uno del Machado más filosófico, más metafísico, y qué duda cabe de que este soneto es también lo que acabo de decir, un epitafio. Dice así: cuando el ser que se es hizo la nada y reposó, que bien lo merecía, ya tuvo el día noche y compañía tuvo el hombre en la ausencia de la amada. Fiat umbra, brotó el pensar humano, y el huevo universal alzó, vacío, ya sin color, desustanciado y frío, lleno de niebla ingrávida en su mano. Toma el cero integral, la hueca esfera que has de mirar, si lo has de ver, erguido. Hoy, que es espalda, el lomo de tu fiera, y es el milagro del no ser cumplido, brinda, poeta, un canto de frontera a la muerte, al silencio y al olvido. Y un poema del propio Machado, bellísimo en mi opinión, casi el que más me gusta de toda su obra, el que más me conmueve, el que más me inquieta, de Galerías, que dice así: y ha de morir contigo el mundo mago donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo. Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. Gracias a Jan Gibson, gracias a ustedes por la atención. Buenas noches.